Pues el día de hoy vamos a ver el tema de insuficiencia cardíaca. Hoy nos acompaña el doctor Domínguez, como coordinador y acompañante de la sesión. Y pues vamos a comenzar con el tema al que venimos a ver, ¿sale? Entonces, pues va a empezar aquí. En aras de tiempo, pues vamos a desarrollar el tema de falla cardíaca. El tema se va a desarrollar a partir de los visitantes David, R3, R2 Horacio y mi persona Diego Díaz. El tema de hoy, pues, estuvo también realmente orientado o dirigido por el doctor Ortiz. Inicialmente, pues, vamos a empezar con el contenido que vamos a estar hablando. Bueno, vamos directo a Ahora, la teoría. ¿Qué es falla cardíaca? ok. ¿Qué encontraste que era falla cardíaca? En la falla cardíaca la definimos basados en la guía del AJA del 2022 como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas, realmente, que van a ser el resultado de la disfunción ventricular o alteración de la eyección de la sangre. Es la definición que nos aporta la guía. Sin embargo, vemos que los pacientes con falla cardíaca pueden tener una FEBI, eh, digamos, reducida y aún así no presentar sintomatología. Y por eso a estos pacientes pues no lo vamos a catalogar como una falla cardíaca realmente aguda, a pesar de que tengan una fracción de eyección reducida o tengan un daño estructural. Bueno, adicionalmente, podemos mencionar que los pacientes con una falla cardíaca, digamos que una FEBI reducida y que realmente estén asintomáticos, los vamos a catalogar en varios estadios, ya sea un estadio A o un estadio B. El estadio A, realmente que lo denominamos factores de riesgo, y el estadio B son pacientes que la guía nos refiere como una pre-falla cardíaca o una preinsuficiencia cardíaca, pero realmente no están sintomáticos, por ende no se engloban o no se incluyen dentro de la definición como falla cardíaca agudamente descompensada. Además de esto, podemos mencionar que realmente a manera de historia o datos anecdóticos, la falla cardíaca, pues realmente desde los tiempos de la época egipcia, en la época de Grecia o de la India, se hablaba y se mencionaba, ahora sí que de esta entidad ya habían publicaciones o ya habían datos en los que usaban en este caso a la digital purpurea, una planta que tenía sus efectos, en estos casos, ya enfocados o direccionados a esta entidad, realmente. Eh, bueno, siguiendo con la secuencia, lo que estaba comentando, hay unos objetivos que vamos a desarrollar ahora sí, en el transcurso de la clase. Estos objetivos, pues van a ser siguientes. ¿Ok? Van a ser realmente enfocados en tres principalmente. Uno es que nosotros desde la urgencia podemos identificar realmente cuál es el paciente que se encuentra con una falla cardíaca agudamente descompensada. Y podemos también hacer... Ok. Y podemos también tener en cuenta que en cuanto a los objetivos, aparte de saber o detectar digamos, en el primer contacto, es saber en qué estadio se encuentra mi paciente, en qué estadio yo lo recibo, para yo poder realmente redireccionar al paciente y poder darle un manejo. Como le decía, una paciente con una fracción de eyección menos de 30% no es igual a un paciente con una falla cardíaca agudamente descompensada. Puede realmente ser un paciente con una falla cardíaca crónica. Además de estos objetivos, la idea también es poder darle un manejo integral a los pacientes que llegan con una falla cardíaca aguda, e incluso a veces hasta manejo multidisciplinario, ya que depende muchas de las causas de lo que pueda desencadenar o de lo que pueda causar realmente la falla cardíaca. Como les mencionaba, en los tiempos ya sea de Grecia, de Egipcio o de la India, ya se comenzaban a realmente hablar de la falla cardíaca, a hacer
digamos, manuscritos, papiros, y en los tiempos en romanos, pues ya usaban esta, ahora sí planta como una especie de, digamos, pues, de forma medicinal para abordar esta entidad. Y entonces, tenemos que en 1785 Wilhelm publica realmente datos acerca del uso de la digital y en 1895 Röntgen descubre realmente los diuréticos. Otro dato anecdótico es que en 1960 Christian Bernard realiza el primer trasplante a nivel cardíaco. En 1987 se publica el estudio Consensus 1, que es un estudio donde habla acerca del beneficio de la supervivencia de los IECAS en pacientes con fallas cardíacas agudas, descompensada falla cardíaca grave. En 1995, la Sociedad Europea publica o hace las directrices o las guías acerca del diagnóstico de falla cardíaca aguda. Tenemos también que, como les decía, la definición, en recordar que realmente la falla cardíaca es un conjunto de síntomas y signos, es decir, un síndrome que no solamente se acompaña es por lo que el paciente refiere, sino también por lo que podemos encontrar al examen físico, a la exploración física. Pues, tenemos que, en cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que realmente hay muchas causas que pueden desencadenar la falla cardíaca. Podemos mencionar que, digamos, datos como causas desencadenantes están infecciosas, como embolismo, mal apego al medicamento, y que realmente en la mortalidad hospitalaria hablamos de un 5% en la falla cardíaca. A los 30 días hablamos de un 10 a 12%, al año hasta un 33% y a los 5 años una mortalidad que alcanza el 50%. En cuanto a la epidemiología, a nivel de Estados Unidos encontramos que entre el 2019 y el 2014 aumentó considerablemente el total de muertes causadas por falla cardíaca de 275.000 a 310.000. En el 2012 realmente disminuyeron esta tasa, pero en el 2013 al 2017 aumentó o incrementó las hospitalizaciones por falla cardíaca. Ya en el 2017 encontramos que hubo 1.2 millones de hospitalizaciones causadas por falla cardíaca y esto equivale a un 26% a nivel de las hospitalizaciones en cuanto al aumento de esta misma. Encontramos también como factores de riesgo que tenemos síndromes metabólicos o, digamos, ya enfermedades per se como diabetes, hipertensión, dislipidemia, pacientes que tienen realmente exposición a agentes cardiotóxicos, vamos a mencionar ahorita. Más adelante también historia de antecedentes de cardiopatía familiar. También podemos ver que en cuanto al estadio B hay unos factores de riesgo que son daños estructurales, como cuáles podemos ver una hipertrofia ventricular, podemos ver alteración de la pared eh, de las cavidades cardíacas y alteración a nivel vascular, y que esto pues también fue un factor para que se precipitante de que se desarrolle la falla cardíaca. Bien, tenemos como otros factores, digamos, menos comunes, pero que si bien también no menos importantes, pacientes sometidos a, digamos, a quimioterapia. Ya sabemos que estos pues, pueden ser agentes cardiotóxicos como la adriamicina, realmente, o la usodricina de nombre comercial. La parte de enfermedades autoinmunes traumatológicas, las alteraciones endocrinas como diabetes, en obesidad, enfermedades tiroideas, endocrinocytoma, enfermedades como antecedentes familiares de cardiopatía, alteraciones de ritmo como la arritmia, la hipertensión, también tenemos datos como enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, hematomatosis o causas también como la miocarditis, ya sea infecciosa, inmunológica o por hipersensibilidad. También tenemos en los casos de las maternas cardiopatías periparto o también en estrés, ya sea con cardiopatía como la de cabezudo o la abuso de sustancias como la cocaína, metanfetamina o el alcohol. No sé, bueno, no sé muy bien, pero vamos a empezar a ya hablar sobre lo que es la fisiopatología de la falla cardíaca, y nos habla de la fisiopatología. En realidad lo que vamos a tener es un daño estructural propiamente en la pared del miocardio, teniendo enfermedades per se como hipertensión arterial sistémica, valvulopatías, hipertensión arterial sistémica,
infarto agudo del miocardio, enfermedad isquémica aguda, esto va a producir, perdón, Perdón, me moví. esto va a producir aumento del trabajo cardíaco, posteriormente aumento de la tensión propiamente del músculo cardíaco y posteriormente ya va a existir los cambios adaptativos, que es la hipertrofia de las cavidades, produciendo propiamente ya la falla cardíaca. Eso es el preámbulo, pero en realidad este esquema se me hizo muy didáctico y en realidad esto es lo que pasa en una insuficiencia cardíaca. Las alteraciones cardiovasculares, ya como les habíamos dicho, que son los daños estructurales, que es la miocardiopatía dilatada, la cardiopatía isquémica, globulopatías, hipertensión, que producen daño propiamente al vencito, y producen una hiperoxidación o aumento de la captación de oxígeno y disminución un estrés oxidativo, propiamente dicho, ¿no? El estrés oxidativo, esto produce afectación en la precarga, poscarga y en la función del miocardio. Posteriormente, hay disminución del gasto cardíaco, entendiendo como gasto cardíaco el volumen de eyección de sangre en un minuto, que es aproximadamente ¿de cuánto, Arturo? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal de un? ¿Cuánto? ¿Y alguien sabe? 4.800 en una persona de 70 restaurantes. Ok, entonces, porque posteriormente esto va a producir hipovolemia y la sintomatología que nosotros conocemos, el pilar de sintomatología que nosotros conocemos en un paciente con insuficiencia cardíaca, que es de hipovolemia, disnea, fatiga, dificultad respiratoria, apnea, disnea a grandes o medianos esfuerzos, edema de extremidades pélvicas o en casos muy graves puede existir anasaca, aumento de la micción en estos pacientes y ya existen dos vertientes cuando ya hay una falla cardíaca derecha o ya existe una falla cardíaca izquierda. En la falla izquierda podemos encontrar la disnea, apnea paroxística nocturna, hipovolemia, cianosis como tal, porque mareo, fatiga, diaforesis y en la insuficiencia cardíaca derecha, nosotros tenemos ya datos de una hipertensión portal y tener datos de ingurgitación yugular, retracciones musculares, ascitis, hepatomegalia y propiamente derecha la hipertensión portal. Estos mecanismos van a ser mediados también por el sistema nervioso central, por el sistema, ¿qué sistema? ¿El simpático o el parasimpático? Julio, simpático. Ok, y hormonales, porque hay alguna hormona que a ustedes se les ocurra. Bueno, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, precisamente, y hormonales y los hemodinámicos, ¿no? Y producir ya a la larga con nosotros la insuficiencia cardíaca. Nada más para puntualizar esta diapositiva. Pues como ven, o sea, tenemos los factores predisponentes, los factores de riesgo, que puede ser pues el factor de riesgo per se, es decir, la historia clínica del paciente, más aparte un factor condicionante, que puede ser un factor estructural, ¿no? Una cardiopatía, una valvulopatía, etcétera, etcétera. Y eso pues al final te va a repercutir en disminución del gasto cardíaco, ¿no? Esa disminución del gasto cardíaco, ¿qué diferencia tiene con el estado de choque, por ejemplo? ¿Por qué el paciente con falla cardíaca no cae en estado de choque? Exacto. Pero los pacientes, perdón, ya están activados también los sistemas contrarreguladores, los que están compensando. Pero hay una falla cardíaca. ¿Perdón? Hay una falla cardíaca. Estamos hablando de ok. Ok, entonces, no toda o sea, como vemos, la disminución de la fracción de eyección puede condicionar mecanismos adaptativos, ¿no? Y los mecanismos adaptativos, que son los que menciona él aquí abajo, pues son los que nos compensan de una manera, pues, que permanezca el paciente, digámoslo así, más estable, ¿no? Que un estado de choque, ¿no? Pero sin embargo, o sea, esta disminución del gasto cardíaco te va a ocasionar los síntomas generales y también depende de la etiología, es decir, dónde se ocasiona el daño. Recordemos que el corazón es una bomba de dos cámaras, ¿no? Son dos bombas en una. Entonces, la bomba derecha y la bomba izquierda, ¿no? Si falla la bomba izquierda, nos da síntomas específicos y si falla la bomba derecha, nos puede dar otro tipo de síntomas, ¿vale? A veces tenemos predominio de una sobre otra, ¿no? Entonces, el paciente puede tener un perfil de falla cardíaca izquierda sobre la derecha, pero sin embargo puede tener síntomas de ambas.
conforme se va agudizando o va aumentando el daño, pues esa insuficiencia va a ser mixta, van a mezclarse ambos síntomas, ¿no? Entonces, pero aquí el síntoma pivote, como bien mencionó Horacio, es la disnea, ¿no? Ok, esto es un esquema también donde nosotros sabemos, bueno, donde les quería ejemplificar los daños estructurales, estos daños estructurales, pasando a otra, vaya, es lo mismo, un poquito más sintetizado, son el daño estructural propiamente dicho del músculo cardíaco, un infarto agudo del miocardio que habla que es una de las causas más frecuentes de falla cardíaca, isquemia, aptosis, miocarditis, la sobrecarga de la presión por estenosis aórtica, valvulopatías, la sobrecarga de volumen y la regurgitación que pueden producir eh, las valvulopatías y ya los sistemas hormonales que pueden aumentar la falla por efecto vascular en la microcirculación. Ya el aumento del estrés oxidativo, las citoxinas que también están envueltas en la fisiopatología de este ente, y pues nada más. Esto es ya poco más ampliado, lo que es ya la carga cardiovascular, la disminución del gasto cardíaco, el sistema nervioso está implicado, que es el sistema simpático, está afectado la precarga, la poscarga, y la contractilidad está también disminuida. Cuando pasa, cuando existe ya la afectación en el sistema nervioso central o ya está afectado, existe aumento de la frecuencia cardíaca, la contractilidad está aumentada y la normalización, tratando de normalizar el volumen. Y también está aumentado el tono venoso, aumenta la presión venosa posteriormente, ¿para qué? Para tratar de mantener un volumen sistólico. En la disminución, cuando existe ya la disminución del gasto cardíaco y la disminución del volumen, hay cambios compensadores renales y hormonales y hormonales. Entonces, en cuanto a los hemodinámicos, hay disminución del flujo, del índice de filtración glomerular, de la fracción de filtración, del flujo sanguíneo. Y en cuanto a los hormonales, pues está envuelto pues, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también, tratando de levantarme un poquito, uno de los ejes de tratamiento está enfocado en esta acción. Existe reabsorción de sodio, está afectada la bomba sodio-potasio, hay reabsorción de sodio y hay poca depuración de agua libre. Este volumen aumenta, hay el factor natriurético está aumentado por elongación de la musculatura cardíaca y la presión venosa aumenta, la presión del llenado capilar también está aumentado, produciendo un edema periférico en estadios más avanzados. Existe edema agudo pulmonar, puede llegar, dependiendo cuál sea la afectación, ya sea derecha o izquierda, podemos encontrar sintomatología de regurgitación hepática o de hipertensión portal con la regurgitación yugular. Y no sé si hasta ahorita haya alguna duda. Por favor. ¿Algo que quieran comentar? O algo que quieran comentar o aportar. Sí la entendieron esta parte, porque esa es la parte como sustancial y esencial que nos va a servir para el tratamiento, ¿no? Las metas de tratamiento van a ir enfocadas a romper este círculo vicioso, ¿no? Hay hiperaldosteronismo, hay aumento del cortisol, hay aumento de las natriuresis, ¿no? Y eso también son metas para eso van a ser los fármacos que vamos a estar utilizando, ¿no? Uno de los puntos centrales en la fisiopatología actualmente de la falla cardíaca es el sodio, ¿no? El sodio ha adquirido mucha relevancia en cuanto al tratamiento de la misma y ahorita vamos a ver por el uso de diuréticos y demás, cómo se maneja de acuerdo a este parámetro. Justamente se mencionaba en el artículo que debe tener un sodio binario de 48 a 65 miligramos para determinar que ha sido un buen efecto o que tiene un buen pronóstico de darle diurético al paciente. Exactamente, el tratamiento ya lo guiamos también por sodio urinario, además de por uresis, ¿no? Que es la famosísima reto de Furo, que es la respuesta, cómo evaluamos la respuesta al diurético, ¿no? Que eso lo vamos a ver, yo creo que en tratamiento. Bueno, en el cuadro clínico ya, en realidad, el cuadro clínico va enfocado, clínicamente nos podemos dar cuenta si tenemos una falla derecha o izquierda, pero vamos a encontrar síntomas muy parecidos, ¿no?
se van a estar relacionadas con la congestión, independientemente de la fracción de eyección ventricular izquierda. Va a haber disnea en el reposo o también en los estadios posteriores va a haber disnea nocturna, paroxística nocturna, fatiga, intolerancia a la actividad física, edema periférico, incapacitación yugular, presencia de un tercer ruido, un S3, estertoros pulmonares por la congestión pulmonar y el flujo retrógrado que existe posterior a eso y la hipertensión pulmonar que produce la falla cardíaca, ya la piel fría por hipoperfusión, alteraciones del estado mental, por igual propiamente hechos por la hipoperfusión y oliguria. Bueno, ¿alguien me puede decir cómo se llama esto? Carmen. Los criterios de Framingham se hace con el diagnóstico de falla cardíaca con cuántos criterios mayores y cuántos menores. Muy bien, con dos mayores o un menor y dos, un mayor y dos menores. Ok, y vamos a encontrar todo esto, ¿no? Sí. La clasificación. En realidad la clasificación se hace, hay dos grandes grupos, la asociación, el Colegio Americano de Cardiología y la American Heart Association, y también entra la NIHA, que es el Colegio Neoyorquino de Cardiología, pero también los artículos que yo revisé hablan de una insuficiencia cardíaca de novo o una insuficiencia cardíaca aguda. Y eso es lo que quería enfatizar hace un ratito. Pero nosotros estamos ahorita enfocados en lo que es la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, en cuanto a la insuficiencia cardíaca crónica, que nos habla de cuatro estadios o de cuatro tipos, que es A, B, C, que es cuanto a la AJA, es la tipo A es sin un daño estructural, la tipo B hay un daño estructural fuertemente relacionado con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. La estadio C es una insuficiencia cardíaca sintomática asociada con un daño estructural cardíaco y la tipo C es una sintomatología de ese paciente que va a tener ya disnea en reposo. ¿Sí? Esta es la comparación de la NIHA y de la AJA, que prácticamente hablan de lo mismo, pero vaya, son colegios diferentes, y van a hablar la NIHA sobre pacientes con limitación de actividad normal, o sea, que no tienen sintomatología, y la clase 2, pacientes con una ligera limitación de la actividad física. La clase 3, NIHA, pacientes con adecuada limitación sin actividad física, cualquier actividad que puede provocar la aparición de sintomatología, como es la disnea, y los pacientes que presentan sintomatología aún en reposo. Bueno, de hecho dice, bueno, yo leí que de hecho la MIJA está única y exclusivamente se realizó para poder identificar los niveles de disnea del paciente. No se usa para EPOC, no se usa para ninguna otra enfermedad pulmonar, única y exclusivamente un paciente que tiene acto de disnea exclusivamente en una instalación cardíaca. Exactamente, la NIHA nos habla de la clase funcional del paciente, qué tan funcional es este paciente con falla cardíaca, ¿no? Y la AJA le agrega esa funcionalidad, bueno, más que funcionalidad, es sintomatología, ¿no? Daño estructural asociado o no asociado a sintomatología. Entonces, la NIHA nos habla de qué actividades puede hacer el paciente, ¿no? Mientras que la AJA, además, que al englobar el daño estructural, te da pronóstico, ¿no? Te da pronóstico del paciente además de la utilidad clínica, ¿no? Sí, es un comentario muy breve. Sí, la famosa anécdota de la más que nada, sí, es validado de disnea, pero se usa para ver si mejora la calidad de vida de un paciente de acuerdo a los estudios y tratamientos que van a seguir. Sí estamos acostumbrados de alguna manera al uso antiguo, ¿no? De que tanta hija, tanta familia. Pero lo que actualmente valora es calidad de vida. Todos los tratamientos nuevos que salgan, las estudios, cómo valoran la calidad de vida. Así aquella factores de riesgo serían alteraciones estructurales. Gracias.
Les quise poner la clasificación de Kili y Kimball, porque nosotros también. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Porque el infarto agudo del miocardio también puede producir una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, y esta nos mide la mortalidad a 30 días, y se los quise poner porque nosotros muchas de las ocasiones utilizamos esta clasificación cuando nosotros hacemos el abordaje y el ingreso a un paciente a nuestra sala, ¿no? Y eso habla de la mortalidad a 30 días de un paciente, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 4, hasta choque cardíaco, sin falla cardíaca, bueno, sin falla cardíaca, clase 1, falla 2, clase 2, falla cardíaca, cuando existe edema pulmonar, clase 3, y la clase 4 ya consiste un choque cardiogénico, ¿no? A manera de remembranza nada más. La clasificación de, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Perdón? ¿Cómo se llama esta clasificación? No, clasificación de Forrest. ¿De qué? De Forrest. Ok. Bueno, que lo clasifica en número húmedo y caliente también es para, nada más para recordar cómo nosotros hacemos nuestros ingresos. La que sigue, ¿no? Pero es para falla, esa que quede, esa nada más propiamente. como breviario cultural, esta solamente es para falla cardíaca aguda, ¿no? Esa solamente en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda podemos aplicarla. De hecho, pues te habla de paciente en estado de choque, paciente en falla cardíaca aguda, en edema agudo pulmonar, ¿no? O sea, esa es más que nada para la identificación rápida pero en el contexto de un cuadragudo. Ok, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos clínico, pero también podemos echar mano de muchos instrumentos o estudios de gabinete que nos pueden dar una idea de cómo está nuestro paciente. La ecografía nos va a dar datos de hipomotilidad, de valvulopatías, de daño estructural propiamente dicho y de la fracción de eyección ventricular haciendo un ecocardiograma. La radiografía nos da otro tipo de datos, dentro de ellos nos habla de congestión, el índice cardíaco, que si nosotros encontramos un índice cardíaco mayor de 5, bueno, pues nosotros podemos decir que el paciente ya tiene datos de falla cardíaca, la hipertrofia cardíaca como tal, la silueta cardíaca, ya había hablado del derrame pleural, ¿sí? Entonces, y en cuanto a la electrocardiografía, bueno, el electrocardiograma nos va a dar datos de crecimiento de cavidades y datos de isquemia como tal, o de isquemia antigua, o de infartos antiguos, que pudieran orientarnos a que el paciente ya pudiera tuviera este tipo de lesión. La resonancia magnética es un estudio de gabinete que nos habla también ya de forma más específica de mediciones, igual que el ecocardiograma, a través de este estudio. Y en cuanto al laboratorio, en el laboratorio vamos a hacer estudios, es el estudio per se que vamos a hacer, es la medición del BNP y del ProBNP, que nos va a dar también pronóstico del paciente y de mortalidad como tal. También tenemos que buscar electrolitos séricos. Los electrolitos séricos, en cuanto al sodio, es un factor pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca. Tenemos que tomar un paciente con un perfil tiroideo, ya que el perfil tiroideo también es una causa de falla cardíaca, y también la tromboembolia pulmonar, primero D, y troponinas como tal, para que nosotros identificamos algún otro daño estructural y le demos el camino como tal al paciente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se saben los valores de BNP? ¿Cuánto es de BNP para descartarlo? ¿Cuánto es para diagnóstico? Menos de 100 se descarta el insuficiencia. Y algunas 100 a temperaturas de 400 hasta es una 60, y mayor de 400 ya es un diagnóstico de Gracias, doctor. Ya, está iluminando hoy. ¿Saquen una hoja? Muy bien, nada más para cerrar la parte clínica, o sea, ¿cómo pensarían que tienen un paciente con falla cardíaca? Como les mencioné, el síntoma pivote va a ser la disnea, ¿no? Va a ser un paciente que te va a decir, me falta el aire, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto pacientes en triage que llegan con disnea y los pasan a COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían diferenciar ustedes entre un paciente con una neumonía, una neumopatía, contra un paciente con falla cardíaca? ¿Cuáles otros datos se agregan además de esto?
De hecho hay un artículo del Colegio Americano de Cardiología que habla de la sintomatología y dice que normalmente, que sí es cierto, la disnea es uno de los motivos de consulta, pero el motivo principal es el edema de los miembros pélvicos y es lo que nos debe de hacer sospechar que el paciente puede llegar a tener una insuficiencia cardíaca. Posteriormente sigue la disnea y otro podría ser el S3, que es la tercera ruido. Exactamente, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, más que la propia disnea, ¿no? Y las datos de congestión, edema en extremidades e incurgitación yugular, ¿no? Si hablamos de sensibilidades y especificidades, la incurgitación yugular es el más específico, ¿vale? Y a decir de los demás, pero si, por ejemplo, tienes paciente con disnea e incurgitación, pues falla cardíaca, ¿no? Lo más seguro, ¿no? Tienes paciente con disnea, aparte estertores en ambos campos o en marea, pues falla cardíaca, ¿no? Tienes pacientes con disnea y edema en extremidades, pues lo más probable es que se falle cardíaca, ¿no? Y la neumonía o patologías infecciosas, pues aparte de la disnea te va a dar fiebre, tos, ¿no? Exactamente, entonces para que puedan hacer como esa variación en el diagnóstico, ¿no? Ahora sí. A ver, Mariana, ¿usted cuántas clasificaciones conoces de falla cardíaca? Una. También con la con la hipotensión derecha, izquierda. La otra clasificación. Conservada y pero reducida. La de la NIJA, la de la AJA, y para insuficiencia cardíaca aguda, ¿qué clasificación utilizamos? Correcto. Correcto, ¿vale? Entonces, el tratamiento es un buen, cualquier aportación es bien recibida, ¿eh? Bueno, los objetivos de tratamiento va a depender en qué fase está la insuficiencia cardíaca. La tenemos en una fase aguda, la tenemos en una fase crónica, con FEBI reducida, con FEBI ligeramente reducida y con FEBI conservada. El nos sirve también para pronóstico, para reducir la mortalidad. En cuanto al tratamiento, para aliviar signos y síntomas, mejorar la calidad de vida, eliminar el edema y la retención de líquido, reducir la fatiga, reducir las hospitalizaciones y con eso la mortalidad, suministrar cuidados terminales, prevención del daño miocárdico, remodelado del miocardio y la hospitalización y también la reaparición de síntomas y síntomas. Síntomas y prevención del líquido. El tratamiento para la insuficiencia cardíaca aguda, primero es los diuréticos. Nos dicen que los diuréticos van a mejorar, hay mejoría de signos y síntomas del paciente, van a corregir la sobrecarga de volumen, aumentan la perfusión de los órganos y mejoran el estado hemodinámico, contrarrestando la hiperactivación neurohormonal que va a constituir el principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Los diuréticos van a ser la piedra angular de la insuficiencia cardíaca aguda. Los principales diuréticos son los de ASA, que son la furosemide, la duratamide y la bumetanida. Y las guías van a si un paciente tiene ya insuficiencia cardíaca crónica, las guías van a recomendar que superen las dosis diarias de mantenimiento del medicamento que ya está utilizando el paciente. Hay en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, hicieron una revisión de Cochrane de 8 ensayos clínicos, en donde observaron los diuréticos de ASA, primero por bolo, o sea, 40 cada 8, o por infusión continua. Esta revisión de 8 ensayos clínicos dijeron que los que recibieron la infusión continua van a dar lugar a más aporte más constante de diurético en el túbulo renal y su uso va a reducir el rebote de retención de sodio tras el diurético de sodio. Estos compas dijeron que era mejor la infusión continua de furosemide. De hecho, así lo hacen los internistas. 120 equivalentes para 24 horas. Pero otros hicieron ensayo doble ciego que se llama 12. Como no sé mucho inglés, significa. No. Dijeron que tratamiento con dosis bajas o altas de furosemide IV y la administración continua e intermitente de puro.
Y ellos observaron que que fueron mejor los beneficios con pacientes que recibieron bolos de furosemida, ya sea 40 cada 8 horas o 40 cada 12 horas. Y observaron una mejoría de la reducción de volumen y disminución del peso a las 72 horas. Entonces, nosotros no ponemos ningún tipo de infusión continua. Es mejor los bolos de furosemida y IV. Esos ensayos del DOSE, búsquenlos, están bien chidos. Y hay para falla cardíaca aguda y para falla cardíaca en el contexto de paciente renal también. Bueno, hay otro tipo de diuréticos que son los lactiacidas, que son menos activos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, pero pueden utilizarse cuando los diuréticos de ASA son ineficientes o no tienen un adecuado, un adecuado beneficio. Hay otro tipo que nosotros no utilizamos, si ustedes se dan cuenta, que son los vasodilatadores, que son fármacos muy comúnmente utilizados para la insuficiencia cardíaca aguda, que es la nitroglicerina, el nitrofusciato y la nesiliquida. Reducen la precarga, la poscarga, y van a producir una dilatación arterial y venosa, y van a disminuir la presión de llenado ventricular izquierda. Y con esto van a aumentar el volumen de eyección y van a mejorar el aporte periférico de oxígeno. Pues bueno, vamos a ver lo que es la nitroglicerina. No te quedes. No los utilizamos prácticamente. No los tenemos. Nos llega el paciente de falla cardíaca aguda. Esos son más como dijo el doctor, viendo falla cardíaca en un contexto del paciente. Es que dice la Sociedad Europea de Cardiología que los vasodilatadores se utilizan para la falla cardíaca aguda. Aquí nada más un acotamiento. El paciente, hay un artículo que hay un artículo que divide como en perfiles la falla cardíaca, el paciente con falla cardíaca. Se los voy a pasar, está muy interesante, porque te dice que un paciente con falla cardíaca puede llegar en dos formas, congestiva y vasoconstricción o con vasoconstricción. ¿Sale? Entonces, tienes un paciente que llega congestivo, tu pilar de tratamiento va a ser el diurético, ¿no? Tienes un paciente que llega con datos de vasoconstricción predominante, tu tratamiento va a ser los vasodilatadores, ¿no? Como los nitratos, ¿no? Entonces, tienes que establecer cuál es el perfil de tu paciente para tú decir qué tratamiento le vas a dar primeramente, ¿no? Si tu paciente llega porque está con edema de extremidades, edema agudo pulmonar, ¿no? Datos de ingurgitación yugular, entonces, pues, métele diurético, ¿no? O aumenta la dosis de diurético. Pero si tu paciente llega hipertenso, ¿no? Llega con datos de dolor torácico, llega con datos de disnea sin congestión, entonces tu tratamiento va a ir enfocado a la vasodilatación, ¿sale? A romper ese ciclo vicioso de la vasodilatación para que de esa manera, pues, puedas tú mejorar al paciente. Te los voy a pasar, ahí lo tengo. Bueno, en cuanto a los vasodilatadores, hicieron este tipo de análisis a ver que fueron tratados con fármacos vasoactivos en un plazo de 6 horas tras el ingreso en el hospital y presentaron una tasa de mortalidad hospitalaria inferior y hospitalizaciones más cortas a pacientes que no utilizaron vasodilatadores. Y un estudio que se llevó en la terapia intensiva por insuficiencia cardíaca con altas dosis de nitroglicerina produjo una resolución inmediata de los síntomas, disminución de la congestión pulmonar y menor necesidad de ventilación mecánica. Y la nitroglicerina, pues es un nitrato orgánico que ejerce su acción mediante la vasodilatación del músculo por acción del óxido nítrico. Reduce las presiones de llenado cardíaco y aumenta el gasto cardíaco. Se va a... ¿Se la apretamos? ¿Se la Se va a utilizar principalmente para pacientes que tienen la tensión arterial normal o alta y que no van a responder o presentan una respuesta parcial a los diuréticos. También es el ideal para pacientes que tengan un síndrome coronario agudo. Su dosis es de 10 a 20 microgramos por minuto y se va a aumentar de 10 a 20 microgramos hasta que los síntomas del paciente mejoren. No se debe de superar la dosis de 200 microgramos por minuto. El nitrofusciato es un vasodilatador directo potente que es similar a la nitroglicerina, pero va a requerir la interrupción lenta de su administración debido a un posible rebote de vasoconstricción. Su dosis es de 10 microgramos por minuto y se va a incrementar de 10 a 20 microgramos cada 10 a 20 minutos. Su semivida es de 2 minutos y va a producir toxicidad de sus catabolitos, en especial con los pacientes con enfermedad renal crónica y hepática, si se emplea una posología mayor a 3 microgramos por minuto durante más de 72 horas. Esto es para
agudo. En la guía también mencionaba lo de la morfina. Entonces, ellos dicen que es incierto, reduce la precarga y la frecuencia cardíaca y va a reducir la demanda miocárdica de oxígeno. La Sociedad Europea de Cardiología respalda el uso de opiáceos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y debe usarse en caso de edema agudo pulmonar, ya que estos pacientes presentan aumento de la frecuencia respiratoria. Este estudio ADER apunta que el uso de la morfina se asoció a peor evolución clínica y hizo que los pacientes tuvieran ventilación mecánica. Entonces también hizo que los pacientes tuvieran más ingresos a la UCI y tuvieron mayor mortalidad. Bueno, el otro pues es el oxígeno, ¿no? Como todos los pacientes es de primera línea que se aplica en la insuficiencia cardíaca. El oxígeno se va a evaluar de acuerdo a la disnea y se va a considerar un dato clave en la clasificación del paciente. Comentaban que los pacientes con insuficiencia cardíaca se van a beneficiar más de ventilación mecánica no invasiva con presión positiva y va a reducir la necesidad de que se intuben, van a cortar la estancia en UCI y van a reducir la mortalidad. Entonces, ponerle CEPAP pues sería bueno para poner con pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con otros síntomas. Aquí pues nada más el oxígeno, solamente en caso de que lo requiera, ¿no? O sea, la disnea se va a mejorar con el uso de diuréticos, más que, o vasodilatadores, más que con el puro oxígeno. Si desatura, sí, pónganselo. Si requiere ventilación mecánica, pues antes pongan el CPAP que el ventilador mecánico, ¿no? Que sería el tratamiento. Otro tipo de tratamiento de insuficiencia cardíaca, comentaban que era la digoxina, pero no se consideraba de primera línea. Va a reducir la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona y la resistencia venosa sistémica y con eso va a aumentar el gasto cardíaco. Y solamente va a estar indicada con pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pero que tengan en presencia de fibrilación auricular. Y con esto van a poder controlar lo que es la frecuencia cardíaca. El otro que son los IECAS, que pues sabemos que siempre se utiliza, pero se utiliza más en insuficiencia cardíaca crónica. Efectos adversos, pues es la hipotensión, la disfunción renal y los desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden tener. Hicieron un estudio doble ciego en donde utilizaron el enalapril en edema agudo pulmonar en comparación con un placebo y observaron que sí hubo mayor reducción de la presión capilar pulmonar enclavada y mejora del flujo sanguíneo renal. Pero este estudio lo hicieron de 6 a 18 horas después de que el paciente ya había llegado y de que el paciente ya había tenido furosemide o metanilo. Y pues el otro es el estudio, bueno, sí. El otro, si el paciente está con una insuficiencia cardíaca aguda y está con choque cardiogénico, se utilizan los sinotrópicos. Entonces, este estudio, por así que estudió las observaciones de la insuficiencia cardíaca crónica, pero observaron que la milrinona, que es un inotrópico, dijeron que ellos que no la recomendaban porque tenía una incidencia superior de la hipotensión y provocaba arritmias. El otro estudio de ALA observó que la mortalidad intrahospitalaria fue superior, la morbilidad hospitalaria fue superior con fármacos sinotrópicos a que los pacientes no utilizaran fármacos sinotrópicos. Entonces quiere decir que pues sí es adecuado utilizar los fármacos sinotrópicos. Y el de elección pues es el levosimendan, que va a ser, pues sabemos que es un fármaco inotrópico, que es sensibilizador de calcio, que va a potenciar la contractilidad miocárdica, y esto va a ser porque va a aumentar la afinidad de la troponina C por el calcio, no va a elevar las concentraciones de calcio intracelular, por lo tanto, no va a provocar vasoconstricción y va a mejorar el gasto cardíaco y el volumen de inyección. Ellos recomiendan una dosis inicial de 6 a 12 microgramos por kilogramo en 10 minutos, que es una dosis de impregnación, y una dosis de mantenimiento de 0.1 microgramos kilogramo por minuto durante 24 horas. De hecho, atrás del levosimendan vienen ya las tablitas que... Entonces, hubo un estudio, que es el estudio LIDO, que mostró la superioridad del levosimendan respecto a la dobutamina en cuanto a que redujo la presión capilar de enclavamiento y la muerte a los 6 meses en pacientes con IECA. Entonces, ellos recomiendan más el levosimendan. En este ensayo, igual, pero ellos no observaron la diferencia entre los que tuvieron dobutamina y los que tuvieron levosimendan. Para ellos fue igual. Y en este análisis, el levosimendan sí mejoró los síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda, pero tuvo como que una, ¿cómo le podemos decir?
un efecto adverso que fue la hipotensión y las arritmias. Entonces, ¿usamos o no usamos No, levosimendan? hay que usarlo. Sobre todo también el levosimendan consume oxígeno miocárdico y además aumenta el flujo sanguíneo coronario. Por eso es que también se prefiere sobre los otros. El levosimendan. Técnicamente, sí, y quieren probar, sí dijeron prácticamente en el estudio que sí son similares, pero reduce mucho los días de estancia hospitalaria del paciente, a pesar de los otros. Nivel existe, pues, es un medicamento con un perfil de seguridad muy amplio y tiene sus dosis se pueden ir titulando con respecto a minorar riesgos en el paciente. Es la única forma que es muy caro, no muy caro. Correcto, sí. Sí, sí hemos tenido. Que entonces, Sí, pero nosotros vivimos en la provincia. Sí, oiga. entonces, si sobrevive a los efectos adversos, pues, va a tener menos estancia intrahospitalaria. Bueno, Bueno, otros tratamientos nuevos que menciona la guía son los antagonistas de los receptores de vasopresina, que ellos van a contrarrestar los efectos de la reonina vasopresina y que esta va a estar aumentada en la frecuencia cardíaca y va a conducir retención de líquidos. Y este bloqueo de la reonina vasopresina va a provocar vasodilatación y va a producir eliminación de agua libre en el riñón. Se llaman conivaptan y tolvaptan. Y los componentes. sí. No más bien la dieta. El otro que es la liquida, nada más para que los conozcan. Mario está leyendo. Sí. Gracias, doctor. Qué amable, don. Ya veo que acá sí existe. La liquida es un péptido natriurético y esto va a aumentar la uresis y al unirse a los receptores del péptido natriurético auricular en el riñón, mejora la hemodinamia y los síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda. Había muchos, pero no. La relaxina, que es un análogo recombinante de la hormona humana endógena, relaxina, y va a regular los cambios hemodinámicos que se va a producir en el embarazo, libera óxido nítrico, inhibe la endotelina y la angiotensina, va a disminuir la presión de llamado ventricular y va a aumentar el gasto cardíaco. No encontré una imagen del Google y todo eso. Bueno, otro es el tratamiento farmacológico para pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y FEMI reducida. Reducen la mortalidad. Bueno, los objetivos es reducir la mortalidad y prevenir las hospitalizaciones recurrentes por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, mejorar el estado clínico y la capacidad funcional y calidad de vida. Entonces, los principales medicamentos son un IECA, un bloqueador beta, un antagonista de los receptores mineralocorticoides, los inhibidores del transportador sodio-glucosa, y ellos mencionaban un desfibrilador automático implantable. Entonces, si tenemos una FEBI menor del 30% y un QRS menor de 130 segundos, ellos recomiendan un desfibrilador automático implantable. El FEBI mayor del 30% el tratamiento con dispositivos, ellos van a recomendar. ¿No puede ponerla viendo? Si perdiste los síntomas, considerar recomendaciones de clase 2, no dice cuáles. Y el otro es el ritmo sinusal con FEMI mayor del 30% y el QRS mayor de 130. Ellos van a recomendar una terapia de resincronización cardíaca con marcapasos. Esto no va a. El tratamiento, para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida va a ser que se va a recomendar un YECA para reducir el riesgo de hospitalización. Para los pacientes con FEBI reducida estable, se va a recomendar un beta bloqueador. Para los pacientes con FEBI reducida, se va a recomendar un antagonista de receptores mineralocorticoides para reducir el riesgo de hospitalización. Y también se recomienda la dapagliflozina o la empagliflozina para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte. También van a recomendar el sacubitrilo con valsartán, que va a estar recomendado como sustitutivo del YECA, ya que es mejor que el enalapril según los estudios de la Sociedad Europea de Cardiología. Este es el tratamiento y son las dosis de todos los medicamentos que podemos utilizar en la insuficiencia cardíaca. Refieren que primero es la dosis inicial y vamos a ir aumentándole hasta llegar a la dosis máxima. Tenemos el captopril de 6.25 miligramos,
y lo podemos utilizar hasta 50 miligramos cada 8 horas. El enalapril 2.5 cada 12, hasta 10 a 20 miligramos cada 12 horas, que son los que más tenemos. Este sacubitrilo con valsartán de 49 a 51 miligramos cada 12, hasta 97 y 103 miligramos cada 12. El bisoprolol, que es el que más conocemos, de 1.25 cada 24 a 10 cada 24. La Espiro es de 25 cada 24 a 50 cada 24. Y estos que son para pacientes diabéticos o no diabéticos, pero que sí se observó que había mejoría en cuanto a la insuficiencia cardíaca, y los ARA, que es el candesartán, el losartán y el valsartán. Un chingo de esos medicamentos. Muchas gracias, chamaqueo. Bueno, tenemos el tratamiento para los que tienen insuficiencia cardíaca previa y reducida, que son los YECAS, que es el de primera línea de tratamiento, y ellos iban a reducir la mortalidad en pacientes con febra reducida. Reducen síntomas y pues va a estar recomendado en todos los pacientes que tienen febra reducida y que no haya contraindicaciones o intolerancia. La dosis de los YECAS pues debe de aumentarse hasta la dosis máxima tolerable. Los beta bloqueadores igual son de primera línea, reducen la mortalidad de los pacientes con febra reducida y debe ser un tratamiento conjunto con YECAS y con diuréticos. Mejoran los síntomas y para los pacientes clínicamente estables y eubolémicos, este beta bloqueador debe de instalarse a dosis bajas y posteriormente irle aumentando hasta la máxima dosis tolerada. Y cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca aguda que estuvo hospitalizado, al egreso debemos de tener cuidado con los beta bloqueadores porque podemos provocarle una bradicardia. Entonces debe de ser a dosis bajas, no luego a dosis altas. El receptor de mineralocorticoide, que va a ser la espironolactona, se va a utilizar igual con un YECA y un beta bloqueador y van a reducir la mortalidad y el riesgo de hospitalización. Ellos van a bloquear los receptores que fijan la aldosterona y con diferente grado de afinidad van a reducir van a bloquear los receptores de hormonas esteroides. En cuanto a la espironolactona, vamos a tener cuidado con pacientes que tienen enfermedad renal crónica, porque como sabemos es un ahorrador de potasio, entonces va a aumentar las concentraciones séricas de potasio. Estos que igual no nos topaba, inhibidores de la netricilina y receptor de angiotensina, que es el sacubitrilo y el valsartán. El receptor de angiotensina pues es el ARA2. Van a bloquear la angiotensina 2 y la netricilina van a bloquear la descomposición de los péptidos natriuréticos producidos en el organismo y con eso van a producir la urea. Hubo un estudio que es el Paradigm que demostró la superioridad del sacubitrilo sobre el enalapril, reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y también va a reducir la mortalidad cardiovascular. Van a mejorar en síntomas, calidad de vida, al igual que van a reducir la necesidad de un diurético de asa. Entonces, como que está chido, pero pues igual no lo tenemos. El otro tratamiento, que es los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, que es la dapaglifosina. Hubo un estudio que se llama DAPA, que observó los efectos adversos de la dapaglifosina a largo plazo, y ellos observaron que hubo una reducción de la mortalidad por cualquier causa y mejoró los síntomas de la insuficiencia cardíaca, mejoró la capacidad funcional y mejoró la calidad de vida en todos los pacientes. Observaron igual a un aumento de la supervivencia, tanto en pacientes no diabéticos y diabéticos. Y la empaglifosina, igual hicieron un estudio en Perón Reducer, que igual observaron los efectos a largo plazo y ellos observaron que era mejoría de la calidad de vida y pueden ofrecer beneficios adicionales para reducir la congestión y la toma de diuréticos de ácido. ¿Saben cómo funciona compa? Este cotransportador, ¿dónde está? Bueno, este cotransportador de sodio y glucosa. Es a nivel renal. O sea, sí. Es a nivel renal, pero o sea, se había demostrado que no nada más es en esa parte donde actúa, sino que aumenta los niveles de los cuerpos cetónicos preprandial y postprandial, y estos son ocupados. Sí. Y estos son ocupados a nivel miocárdico para generar ATP. Entonces, esto evita el remodelamiento del miocardio. Menciona que la dieta alta de ácidos grasos todos de alguna manera también es protectora para el miocardio. De alguna manera no se absorbe completamente,
como menciona Alex, no lo más sobre todo, porque los psicólogos están en el método de consumo de energía del metal, y no la glucosa. Yo había leído que eran como un tipo, haga de cuenta que estaba en el tubo locotoneado por proximal, y como dicen que ahí se absorbe el 90% de glucosa, entonces ese cotransportador va a estar bloqueado y la glucosa se va a tirar. Entonces la glucosuria va a provocar uresis aumentada y con eso va a disminuir. Va a tener como un tipo de, va a tener como un tipo de como diurético, ¿no? Es un diurético, pero de manera indirecta, ¿no? Yo también de ahí tiene que ver con el sodio, desencadena toda una cadena de aldosterona, toxinas, tiene que ver con el cardíaco. Se ve mucho que influyen en el cardiorrenal, porque activa precisamente está tirando glucosa, como dice el doctor David, genera elevación de sodio. Ya estuvo todo ya. No, Ah, sí, sí. Tiene también, hay que tener cuidado porque su filtración es a partir de 30, no se puede ocupar a menor de 30 mililitros por seca de EPI. Y pues es muy prometedor con el coadyuvado con lo que es valsartán con Pues bueno, tenemos. Dale, ¿no? Bueno, este es otro tratamiento, pero en cuanto a la febril ligeramente reducida. Ellos van a recomendar el diurético para aliviar los síntomas, igual considerar un YECA para reducir el riesgo de hospitalización, considerar un ARA2 para reducir el riesgo de hospitalización y muerte, considerar un bloqueador beta para reducir el riesgo de hospitalización, también considerar un espironolactona y considerar el sacubitril y el valsartán para reducir el riesgo de muerte y de hospitalización. De hecho, es lo mismo, nada más que en la última ya son como que vaya a correr. Entonces, les recomienda el tratamiento para la febril conservada, que ya es lo último. Ellos van a recomendar el tratamiento si tienen un factor coadyuvante como es la hipertensión, la diabetes tipo 2. Se va a recomendar el tratamiento con estatinas para pacientes con riesgo alto o enfermedad cardiovascular confirmada. Los inhibidores del sodio, del cotransportador sodio glucosa, y van a estar recomendados para los pacientes con diabetes y riesgo alto de enfermedad cardiovascular. Y se va a recomendar asesorar a los pacientes sobre los efectos nocivos del sedentarismo, la obesidad, los que estén fumando, que estén loncheras. Me lo cierra la boca. Joven, ya empezó con la melena. Bueno, y el tratamiento para la insuficiencia cardíaca con febril conservada, pues es sedentarismo, pues actividad física, tabaquismo, dejar de fumar, obesidad, pues que vaya a correr de poco. Consumo excesivo de alcohol, pues no está muy bien definido, pero dicen que le va. Influenza, vacunación para la influenza, la hipertensión, tratamiento para la hipertensión y cambio de estilo de vida, la dislipidemia, estatinas, la diabetes tipo 2, la diabetes, pues, actividad física, su dieta y sus medicamentos. Y la enfermedad coronaria, pues cambios en el estilo de vida y la estatina. Y me parece que es todo, ¿no? Así es, ya es toda la Y eso es presentación. todo. Uy, no, mira, lo verdad que no. Muy bien, pues Equipazo. creo que la presentación pues no estuvo mal, o sea, se cumplieron como los objetivos principales. Nada más para como puntualizar algunos puntos que sí sería conveniente. O sea, lo que nos presentaron aquí es un tratamiento para el paciente con una falla cardíaca ya crónica, que de repente se agudiza, ¿sale? No es el mismo tratamiento para una falla cardíaca aguda, ¿no? Que llega por un infarto, una valvulopatía aguda o severa, ¿no? Entonces, primero nos presentaron la parte de la falla cardíaca con crónica descompensada y después la parte para un paciente estable, pero de acuerdo a la FEBI, ¿no? De acuerdo a la FEBI se estadifica al paciente y para ver si en qué perfil encuentra. Les quería yo presentar el artículo que les decía. Este es uno de ellos.
Nos dijo el de dos y otro de una falla cardíaca, las dos vertientes, que es vasoconstrictiva Ujú. y De hecho, congestiva. en la guía de la AFA de 2022 tienen dos esquemas de tratamiento. El tratamiento convencional, que es el de efecto rápido. Y viene que tenemos que estar con un mineralocorticoide, con un beta bloqueador, con un ISGLT2 y con un inhibidor del enzima convertidora. Obviamente vienen en dos partes diferentes, pero podemos dejar el convencional, que es el beta bloqueador, más el ISGLT2, y ya posteriormente el mineralocorticoide, y ya hasta el último, el inhibidor de la enzima convertidora. Pero vienen esos dos en la guía de la AFA 2022. Y también lo que no estamos muy acostumbrados a hacer es que no nos tomamos los electrodos urinarios para las fallas renales y también una falla cardíaca, sirve, sobre todo previo al uso del diurético y después de valorar el consumo de sodio en la primera hora después de la aplicación del diurético. Es un artículo muy interesante en donde, por ejemplo, aquí vienen las vías donde actúan los diuréticos, cuáles son los tipos de diuréticos, en qué vías actúan y cuáles son las alternativas al uso de diuréticos. Como bien mencionaban sus compañeros, o sea, la guía o los tratamientos iniciales va a depender de un diurético de asa, ¿no? Pero el diurético de asa, si no es efectivo, se tiene que adjuntar con un diurético tiacídico, por ejemplo, o con otro tipo de diuréticos como la espironolactona o incluso hablaban de otros como diuréticos osmóticos, pero eso ya en casos muy severos. Este artículo es muy padre porque aquí viene, por ejemplo, lo que es el tratamiento con diuréticos, la guía escalonada, cómo evalúas a tu paciente, si tu paciente es usuario crónico o no es usuario crónico, y de esa manera, si es usuario crónico, o sea, le tienes que dar, bueno, si es usuario de nuevo, tu dosis inicial va de 20 a 40 miligramos de furosemide de manera intravenosa, ¿sale? Si tu paciente ya usaba diuréticos, tienes que aumentar la dosis 2 veces, ¿sale? La dosis que él ya usaba y de esa manera evaluar la respuesta a diuréticos, ¿no? Que es lo que mencionaban. Después de las 2 horas de aplicación tienes que medir el sodio urinario, pero si no tienes sodio urinario, porque no en todos los hospitales hay, solamente aquí he visto eso, entonces uresis, pero la uresis la mides a las 6 horas, ¿sale? Entonces, en 6 horas tienes que evaluarla, la uresis, y en 2 horas el sodio urinario. Tus metas de sodio urinario, que es lo que mencionaban, de 50 a 70 miliequivalentes por litro, ¿sale? Y de la uresis de 100 a 150 mililitros por hora, ¿sale? De ahí vas a hablar si responde o no responde. Si tu paciente responde, pues entonces le vas a continuar la dosis de diurético cada 12 horas, ¿no? Pero si no responde, le puedes aumentar la dosis hasta dosis tope para, buscando las metas de tratamiento y repetir la prueba de diurético. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo continuaría a las 24 horas para la agregación de diuréticos. Si ya llegaste a dosis topes con una de las dos vías, tu paciente usuario crónico o usuario de nuevo, entonces puedes agregar diuréticos tiacídicos o acetazolamida, ¿no? Por ejemplo, que es la segunda o tercera línea de tratamiento. Y como tercera línea, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, ¿no? Ya, pero ya está una tercera línea, es lo que te recomiendan. Y pues considerar los datos de descongestión. Este artículo me acuerdo que se los mandé al grupo. No sé si lo leyeron, ¿no? Pero pues por ahí anda en el chat de urgencias, ¿no? De ¿qué otro les iba yo a mencionar? El estudio 2. Este es el estudio 2. Aquí es New England, es del año 2011. Pues si lo consideramos ya está un poquito viejo, pero pues tiene, aún es vigente, ¿no? Para el tratamiento. Y, ¿qué más iba yo a mencionarles por aquí? Mm, Ese también se los mandé, ¿no? Lo que es los inhibidores, los betabloqueadores, inhibidores de la recaptura y aquí, ¿dónde está el de los perfiles? No me acuerdo. El uso de los péptidos natriuréticos, por ejemplo. El péptido natriurético más que diagnóstico es pronóstico y se descarta. La sensibilidad es muy baja, la especificidad es altísima, pero la sensibilidad no es tanto. Entonces, te va a servir para descartar el diagnóstico más que para confirmarlo.
¿Cuál? Ah, mira. Congestión en falla cardíaca, de acuerdo a la fisiopatología. Aquí te habla de la importancia del hipocálix en la fisiopatología del edema de la falla cardíaca, ¿no? Y te habla de los dos perfiles, perfil congestivo y perfil vasogénico, o con hipertensión o con vasoconstricción. Los signos y síntomas que van a caracterizar a cada uno de los perfiles y pues el tratamiento de acuerdo a cada uno de los perfiles que tenga tu paciente. También te hace énfasis también en el uso de diuréticos, sus vías de donde actúan y pues los estudios que avalan, ¿no? El uso de diuréticos y vasodilatadores, ¿no? Su objetivo es la natriuresis y demás. También me acuerdo que se los había mandado al chat del grupo, pero si no, luego se los vuelvo a mandar otra vez. Ah, sí. Fue en el otro, ¿no? No, ahí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?